nuestra presentación a partir de ahora precisamente. Y bueno, la idea es, por supuesto, seguir avanzando en cuanto a lo que tenemos en cuanto a nuestra programación. Estábamos viendo nuestra tercera unidad y de manera más concreta ya habíamos visto todo lo que viene a ser la etapa de preauditoría, auditoría, y nos toca ver en este caso ya la parte de informe final o fase en este caso de ejecución o, perdón, fase de posauditoría o fase de elaboración de informe. Ya hemos visto precisamente lo que viene a ser en este caso nuestra unidad número 2, la etapa número 2, y ahora nos toca ver en este caso la etapa de posauditoría o fase de informe. Bien, vamos a hacer, como quien dice, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar, voy a explicarla en qué consiste esta tercera etapa, y luego vamos a dar una ronda de preguntas para que ustedes, por supuesto, puedan resolver las inquietudes, puedan hacer los análisis que ustedes vean pertinentes. ¿Les parece? Habíamos mencionado que en una segunda fase, en lo que viene a ser la fase de ejecución, lo que normalmente hacemos en función a la capacidad, en función al tamaño de la organización que estamos auditando, nosotros vamos a poder, por supuesto, hacer una subdivisión del proceso de auditoría, del levantamiento de información de la auditoría, con el objetivo de, por supuesto, de poner en este caso a trabajar al equipo de auditoría, al equipo auditor, a todo lo que integra en este caso nuestra auditoría, y con eso, por supuesto, tener las herramientas necesarias para poder precisamente trabajar y tener las herramientas para llegar a la etapa final. Y en la etapa final lo que nosotros hacemos es precisamente, una vez que tenemos los informes de las preauditorías, de las auditorías sectoriales, en cada una de las subamas, nosotros vamos a pasar a la etapa de posauditoría. En esta posauditoría o de informe, lo primero que vamos a hacer son informes sectoriales. ¿En qué consiste los informes sectoriales? Pues cada una de las subamas con el respectivo, en este caso con el respectivo integrante del equipo auditor, va a elaborar un informe provisional, un informe en este caso por cada una de las subamas. Ese informe va a ser presentado en este caso al auditor líder. El auditor líder, con la información, con las herramientas que les han facilitado, va a poder en este caso elaborar un informe provisional. Este informe provisional debe de tomar en cuenta todos los aspectos positivos y negativos encontrados durante la etapa de auditoría. Una vez que se tiene o se cuenta precisamente con esta información, nosotros podemos, por supuesto, ya pensar en un informe final. Este informe final debe de contar, por supuesto, con los siguientes elementos. Debe estar presente, en este caso, los objetivos y los motivos de la auditoría, el alcance de la auditoría, en este caso, desarrollada, el grado de cumplimiento de la política medioambiental de la organización, el método empleado por los auditores, la evaluación de las áreas de riesgos, las posibles mejoras, las posibles medidas correctoras, el seguimiento y establecimiento de la periodicidad de la auditoría y las recomendaciones finales, y por supuesto algunos anexos que hubiesen encontrado. Esta información, que va a estar precisamente desarrollada o puesta en consideración durante el informe final, va a ser presentado en este caso a la alta gerencia. La alta gerencia va a poder analizar el informe. Como habíamos mencionado, es un informe provisional, que significa que va a poder ser sometido, en este caso, a la alta gerencia, con el objetivo, aquí hay un objetivo que es muy claro, de poder precisamente tener la información necesaria para que la alta gerencia nos diga, tome en consideración los aspectos que nosotros estamos analizando, y por supuesto, en el caso de que hubiese
algo que sea, que de repente el equipo de auditoría no haya tomado en cuenta y que sí es importante, incluso la alta gerencia nos ha hecho notar de que ellos cuentan con las evidencias necesarias, entonces el equipo auditor tiene que hacer un rediseño de su informe final. ¿A qué me refiero con esto del rediseño? Habíamos mencionado que es una etapa de es un informe provisional. Ese informe provisional es sometido a una reunión con la alta gerencia y todo el staff, en este caso de la organización, y nosotros vamos a leer, por supuesto, el informe final, detallando los hallazgos, tanto positivos como negativos. En esa oportunidad, en este caso, la organización puede llegar a decirnos si está bien, como también nos puede decir, ¿saben qué? Ustedes me están calificando en la parte de la subrama técnica que yo no estoy cumpliendo con la gestión del agua. Sin embargo, yo puedo evidenciar en estos registros de que evidentemente nosotros estamos cumpliendo con los requisitos establecidos por norma. Si es así, entonces, y existiendo la evidencia, nosotros como auditores tendríamos que valorar esa, en este caso, esa información, esa evidencia, para que una vez que pueda ser valorada, pues podamos de alguna manera rectificar nuestro informe. Si no hubiese ninguna observación, pues prácticamente se da por contendido de que el informe final es completamente, que es bueno, que por supuesto que cumple con los requisitos establecidos. En esta reunión se establecen, por supuesto, las medidas correctoras. ¿Qué son las medidas correctoras? Nosotros habíamos identificado, en este caso, eh, no conformidades en cada una de las subamas. Esas no conformidades, para poder cerrar las no conformidades, se debe elaborar un plan de acción. Un plan de acción de las no conformidades encontradas a través de un análisis en la cual prácticamente la organización identifica cuáles van a ser las acciones que se van a seguir para poder cerrar la no conformidad. Se va a analizar la causa raíz del problema y las acciones correctivas que van a permitir solucionar las causas raíz del problema. Es decir, la idea es solucionar de manera concreta la no conformidad, pero también analizar de manera concreta el por qué se generó este problema. Y de esa manera, una vez que, por ejemplo, una de las técnicas que más se utiliza son los famosos 5 por qué. Identificando con esta técnica, nosotros podemos, por supuesto, desarrollar nuestro programa y poder precisamente tener muy en cuenta este elemento. Entonces, tenemos por supuesto que desarrollar la misma de esa misma materia, ¿ya? Para que ustedes puedan, como quien dice, comprender un poquito más lo que viene a ser en el tema de las medidas correctoras y lo que es, y esto va casado en este caso con el tema del plan de seguimiento, yo me voy a permitir mostrarles cómo se desarrolla en la vida real, en este caso, un plan de acción y un sistema de gestión. Perdón, un plan de acción y el tratamiento de no conformidad, ¿ya? Veamos. Ok. Este es un plan de acción donde, como habíamos mencionado, este es un plan de acción de las acciones correctivas a los procesos de auditoría interna y externa que se puede encontrar eh, dentro de lo que viene a ser en este caso, es decir, las no conformidades identificadas. Si ustedes miran, en las columnas que nosotros tenemos, por supuesto, se identifica en este caso los números de no conformidades y si estas no conformidades son menores o son mayores. Habíamos dicho en una anterior sesión que las no conformidades menores son incumplimientos a los procedimientos establecidos en la propia organización. Las no conformidades mayores son incumplimiento a los requisitos establecidos en la norma ISO 9000 o la ISO 14000. Por consiguiente, por supuesto, en este caso, las menores tienen, por supuesto, un menor rango
son de menor jerarquía y las no conformidades mayores, en este caso, nos puede llegar a tener grandes problemas y dolores de cabeza frente a un proceso de certificación o de auditoría de seguimiento. En este caso, por ejemplo, lo que se ha hecho es identificar las no conformidades encontradas, desarrollar las acciones que van a permitir solucionar la no conformidad de manera concreta, la no conformidad que ustedes que se han identificado. Pero también hacemos un análisis causa-raíz, análisis de las causas. ¿Por qué este problema? ¿Por qué la no conformidad que nosotros estamos leyendo se ha presentado? Y habíamos mencionado que una de las técnicas más usadas en este caso son los 5 por qué. Esta es una técnica que se debe desarrollar en este caso de forma conjunta, principalmente en este caso quien tiene que desarrollar esta actividad en este caso es por supuesto la organización, sería en este caso el responsable del sistema de gestión de la organización quien tendría que hacer este análisis para luego, una vez que se ha hecho el análisis causa-raíz, identificar en este caso correctivas, las acciones correctivas para poder precisamente hacer el desarrollo o la identificación de cuáles serían las estrategias que se van a implementar para poder hacer que las causas que se han desarrollado, que se han identificado, pues finalmente sean solucionadas y sean, por supuesto, cerradas. Las correcciones que están viendo en la columna C ustedes, las correcciones nos permiten solucionar de manera concreta la no conformidad. Las acciones correctivas nos permiten solucionar el análisis de causas con el objetivo de que esta no conformidad identificada durante este proceso no vuelva a incidir en una siguiente oportunidad. La idea es decir, cortar el problema de raíz, gestionar el problema identificado de raíz de tal forma que, por supuesto, esto no sea concurrente, no sea una actividad que sea repetitiva y que, por supuesto, nos permita tener más elementos para el desarrollo precisamente del proceso de mejora continua. Se establecen los responsables, la fecha de ejecución, la fecha de verificación. La fecha de verificación, por supuesto, tiene que ser posterior a esta y las evidencias identificadas para poder, por supuesto, contrarrestar o poder, en este caso, hacer la descripción de cuáles han sido las acciones correctivas. Y finalmente, en este caso, aquí el auditor líder de la organización identifica o presenta las observaciones al plan de acción que ha implementado la organización y si considera que estas son pertinentes y adecuadas, pues simplemente procede al cierre de la no conformidad encontrada. También nosotros, por ejemplo, vamos a identificar, habíamos mencionado que se debe hacer un seguimiento y debemos de contemplar el tema del seguimiento. Entonces, debemos de registrar las no conformidades como tal, ya sea no conformidad menor o mayor, o simplemente una oportunidad de mejora, un producto o un servicio no conforme, para identificar también el origen del mismo, si este es un proceso de auditoría. Se hace una descripción en este caso, el área y en este caso el responsable del proceso que ha sido identificado como una no conformidad. Se describe la falla o el planteamiento o el problema, en este caso identificado. Se debe identificar quién, en este caso es el auditor líder, en qué momento se hizo el levantamiento de esta auditoría, cuáles han sido las acciones inmediatas que se tomaron para solucionar el problema, qué se hizo al respecto relacionado con el problema, es decir, las acciones que se hicieron para poder corregir el problema identificado. Luego, nosotros decimos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se produce el problema? ¿Cuál es la raíz o la causa raíz del problema? ¿Y qué procesos están involucrados? Aquí volvemos a insistir en el desarrollo de las 4 o los 5 por qué, que es una técnica muy utilizada para poder precisamente alcanzar este objetivo. Una vez que hemos hecho esto, el siguiente paso es, por supuesto, el delineamiento
de las acciones correctivas que se van a desarrollar. Es decir, las acciones que se están tomando para poder eliminar la causa raíz que ha generado el problema. Esto con el objetivo, por supuesto, de que el problema identificado no se vuelva, en este caso, a producir. De tal forma que se establecen los periodos en la cual se van a desarrollar, en este caso, o se va a cerrar las acciones, el responsable, porque debe existir un responsable, y las evidencias encontradas, así como, en este caso, la fecha del cierre de la no conformidad, y luego se hace un control de la eficacia de las acciones. Una vez que se ha desarrollado todo este mecanismo, se debe de controlar precisamente la eficacia de las acciones identificadas. Esto con el objetivo de poder precisamente tener las herramientas necesarias para ver si lo que hemos descrito se ha cumplido o no. De esta manera, vamos a decir si es que los resultados es conforme para el cierre definitivo de la no conformidad identificada. Entonces, esto ya, si es necesario, se hace algún tipo de comentario. Si no, no es necesario llenarlo. Lo que sí es necesario es que se llene, por supuesto, toda la información que ha sido descrita. Bien, todo esto entonces nos permite tener estos dos elementos. El establecimiento de las medidas correctoras que se están proponiendo y el plan de seguimiento y el establecimiento de la periodicidad. Con todo esto, nosotros podemos llegar precisamente ya a la parte final, donde vamos a sacar conclusiones claras, en este caso, de lo que viene a ser, en este caso, el proceso de auditoría en la cual nosotros hemos sometido a la organización que ha sido analizada. Con el ejemplo que ustedes tienen, precisamente en lo que viene a ser nuestra tercera unidad, estamos hablando de la empresa Falguera Sociedad Anónima. Bien, hacemos las conclusiones, por supuesto, eh, hacemos las principales conclusiones del mismo y con eso prácticamente estaríamos cerrando lo que viene a ser nuestra tercera unidad y estaríamos cerrando lo que viene a ser, por supuesto, una auditoría en sus tres etapas, en etapa de preauditoría, auditoría y post-auditoría. Bien, vamos a entrar a una ronda de preguntas. Para ello, por supuesto, vamos a agradecerles y vamos a dejar de grabar para luego, por supuesto, entrar a la discusión, al análisis y poder tener la información acerca de las dudas y consultas que tengan.